Hola Vino Nuevo, qué gusto tenerte a través de nuestros medios. Deseo que prepares tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Bienvenido. Que dice Proverbios que hay amigos que se vuelven como ¿qué? Como hermanos, como hermanos. Y estábamos en una situación así como difícil, financiera, estamos como en ese proceso de finanzas. Y ellos llegaron en ese momento, de verdad, no solamente por sus detalles, por ser sensibles a la voz de Dios, a muchas cosas, sino siempre estuvieron ahí para darnos una palabra, llamarnos, abrazarnos. Y me acuerdo que mi hija menor tenía en ese tiempo 5 años. Y nosotros estábamos en una sobreabundancia que no teníamos cómo celebrar el cumpleaños ni nada. Y ese día esta parejita llegó, estos amigos llegaron a la casa con regalos, con la torta. Yo veía los ojos de mi hija, cómo le brillaban. Y yo, lo único que hice fue que se me escurrieron las lágrimas porque Dios sabía que el anhelo de mi esposo mío era poder celebrar el cumpleaños de nuestra hija, pero en ese momento no teníamos. Y así sucesivamente fueron personas que empezaron a entrar a nuestra vida y nos empezaron a dejar una huella que se volvieron como hermanos, parte de nosotros, que si pueden siempre van a tener las puertas abiertas en nuestra casa, porque fue una relación tan hermosa y fue una relación que marcó y sigue marcando nuestras vidas. No sé si a ustedes les ha pasado esos amigos que marcan nuestras vidas, ¿cierto que sí? Bueno, quiero contarles, quiero pasar ahora sí. No sé cuántos están leyendo acá, siguiendo nuestro devocional con Primera de Samuel. Pero Primera de Samuel es tremendo. Si no han empezado a leer la palabra, ya digas una cara. Si no han empezado la palabra, les animo y les motivo para que lean la palabra, porque Primera de Samuel habla sobre un hombre que se llama David, un joven que fue llamado. Primera y Segunda de Samuel relata la vida de David, un joven que el Señor escogió, puso sus ojitos en él y lo escogió y lo llamó, tenía 15 años más o menos, y cuando lo llamó empezó a prepararle todo. Dice que este joven mató a un gigante. En ese tiempo el rey que estaba en Israel era el rey Saúl, que fue el rey que el Señor escogió, pero este rey no obedecía a Dios. Entonces el Señor por eso puso después sus ojos ¿en quién? En David. Y cuando David mató, este jovencito mató al gigante, pues los ojos de toda una nación fueron puestos ¿sobre quién? Sobre este jovencito. Entonces el rey que dijo, no, este joven yo me lo llevo para el palacio, va a estar conmigo, va a vivir conmigo. ¿Y qué hizo? Se lo llevó para el palacio. Se llevó a David para el palacio, y allí, cuando él lo llevó a su casa, Saúl tenía hijos, y había un hijo que está en la Biblia que se llama Jonatán. Y dice la palabra que cuando Jonatán se encontró y se relacionaron, me imagino que Saúl le dijo, mira, te presento ya. Jonatán conocía a David porque todos, ¿quién pudo derribar al gigante? Pero se pudieron conocer en este momento. Algo pasó en el corazón de Jonatán y en el corazón de David, que creó como un feeling, como una amistad, ¿sí? Que creó como una amistad grande ellos dos. Y me acuerdo tanto que ahorita mi hijo está viajando, está en otro lugar, y él me decía que estaba en una iglesia y bueno, estaba ya recibiendo, estaba en ese tiempo de adoración. Dice que al final había un joven al lado, y cuando este joven estaba al lado, se le acercó y le dijo, ¿tú vienes por primera vez a la iglesia? Y entonces le dijo, sí, yo estoy viniendo por primera vez a la iglesia. Entonces dijo, no, yo también, yo vine aquí porque tengo trabajo, pero Dios fue tan bonito que me trajo acá, porque en mi iglesia van a empezar a abrir noches de habitación. Entonces quería conocer. Y dice Edgar que empezaron a hablar como si fueran amigos de hace tiempo, como cuando uno se encuentra con un amigo y le empieza a contar y empieza a hablar, y empezaron a hablar y salieron. Y entonces le dijo, ¿para dónde vas? Y dijo, no, yo voy para el centro. Y le dijo, vámonos los dos, y se fueron en el bus. Y me decía Edgar, dijo, no, ese joven es un evangelista, eso le evangelizaba al uno, le evangelizaba al otro. Yo quedé así. Y bueno, él me decía, se hizo como, dijo, mamá, parecía que fuéramos amigos de hace mucho tiempo. Fue algo muy bonito. Dijo, hasta el punto, mamá, que cuando yo me devuelva a la ciudad principal, él me dijo, yo como voy a estar allá
ya te recojo, te invito a almorzar y te llevo a mi iglesia. Y dijo, bueno, pero miren tan lindo, una amistad, o sea, se conocieron en un momento, pero él decía, fue como si se hubiesen conocido mucho tiempo. ¿Y eso pasó con quién? Con David y Jonatán. Yo creo que Jonatán miró a David y dijo, uy, este joven es valiente, ama a Dios y tiene esa convicción, esa fe de que Dios le va a dar la victoria. Yo creo que se sintió muy relacionado con él, porque capítulos anteriores de ahorita de la palabra que les voy a dar, eso pasó con Jonatán. Dice que Jonatán tenía un escudero y le dijo camino. El escudero es el que guarda la espalda del que va delante de él. Y resulta que le dijo Jonatán al escudero, vamos allá donde están esos paganos, esos filisteos, sus enemigos. Dice, vamos allá, porque yo sé que el Señor nos va a dar la victoria con ellos, porque yo sé que el Señor se va a glorificar, o sea, esa fe. Entonces yo creo que ese ímpetu de Jonatán, ¿cierto? Como al ver a David también, cuando se levantó contra el gigante, dijo, oiga, hay algo que como que nos une, que como que somos parecidos, y de ahí empezó esa amistad. Y yo quiero rápidamente que vayamos a Juan 15:13. Les voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Juan 15:13, Nueva Traducción Viviente. ¿Ya la tienen? Amén. Amén. Dice acá Jesús. Estas palabras son de Jesús. Dice, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y yo creo que Jesús es el mayor ejemplo de esa amistad incondicional, de esa amistad fiel, de esa amistad a la cual da su vida por sus amigos, que antepone el bien de los demás por encima de la de él. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Por eso Jesús dice, no hay amor más grande que dar la vida ¿por quién? Por los amigos. Y hay un versículo que dice que hay amigos que se vuelven hermanos, como hermanos. Es tremendo. Y yo quiero hablarle hoy eso. Quiero hablarle de 3 características que nos enseña la palabra de lo que es una amistad incondicional. Y hoy el título que yo quiero que coloques allá es una amistad incondicional. Una amistad incondicional. Y quiero que ahí vamos a notar 3 características que encontré en la vida de David y de Jonathan, que esto me lo dio cuando estuve viajando. El Señor me lo empezó a hablar y yo decía, uy sí, Dios, tremendo, tremendo. Yo miraba y yo decía, Señor, que esto que tú has ministrado en mi corazón pueda ser ministrado en el corazón de ustedes. Que esto que el Señor habló a mi vida pueda Dios hablar a sus corazones y derribar quizás las mentiras que el enemigo ha colocado. Amén. Y vamos a 1 de Samuel 18, 1, versículo 1, y de ahí nos saltamos al 3. Miren tremendo lo que pasó. Entonces estaba hablando, volvamos a conectar con la historia de David y de Jonatán. Dice que pasó eso, llegó David a la casa y miren lo que dice. Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. Y miren tremendo lo que pasó, dice, de inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. Y miren lo que dice el versículo 3. Jonatán hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. Tremendo, ¿no? Y la primera característica es una amistad de pacto. Y ustedes van a decir, uy, no, eso no hay amigos, esos amigos son más falsos. Pero mire tremendo lo que el Señor nos enseña y nos habla. Dice que una amistad de pacto. ¿Y qué es un pacto? Les voy a explicar qué es un pacto. El pacto es una entrega, es un compromiso, va más allá de un contrato. Miren que los contratos son temporales y condicionales. Esos son los contratos. Un contrato es condicional, ¿cierto? Uno contrata en una empresa un trabajador y si me trabaja y me produce, entonces siga, el contrato va a seguir. Pero si no
¿Trabaja bien? Es condicionado, ¿cierto que sí? Es condicionado. Y mire que el sistema ha querido colocar en los matrimonios eso. Ha querido colocar eso, que el matrimonio es un contrato. No, Dios no lo ve así. Dios ve el matrimonio como un pacto, como una entrega. O sea, nunca se va a terminar. A veces nosotros queremos terminar las cosas. No, el pacto es una entrega completa. El contrato es, bueno, ¿me sirves? Entonces está. O una amistad. Entonces, una amistad, mientras me sirvas, mientras seas condicionada, mientras yo pueda sacar provecho, mientras sea la palanca, mientras sea la ayuda, bueno, vamos a ser amigos. Tienes algo que darme, ¿cierto que estamos acostumbrados a eso? De que como que tú me das, yo recibo. Y muchas veces en la pareja pasa eso. Y con los hijos y con la familia. Entonces, ¿qué me das? Y yo te doy. Tú cambias y yo cambio, ¿cierto que sí? ¿tú quieres que yo sea cariñosa? Entonces empiezo a ser cariñoso. Es así, siempre es así. Pero no es así con Dios. Dios es un Dios de pactos que nos da más y siempre está ahí. Y eso es lo que Él quiere. Y esto fue lo que pasó con David y Jonatán. Esto fue lo que pasó. Porque ellos hicieron un pacto. Jonatán hizo un pacto con David. Y tremendo porque cuando él lo vio, él pudo reconocer y ver que Dios tenía algo, un propósito muy hermoso con David. Cuando él lo vio, él pudo reconocer que él iba a ser el próximo rey. Pero escuchen algo. Acuérdense que Jonatán era el hijo ¿de quién? Del rey Saúl. O sea que como heredero, ¿quién era el siguiente que iba a ser el rey? Jonatán. O sea, ¿a quién le correspondía ser el siguiente rey después de que su papá se muriera o ya estuviera anciano y entregara? Era Jonatán. Pero fue tanto el vínculo, los ojos con lo que él lo miró, que él pudo ver que Dios tenía un propósito grande con este hombre, con este joven. Dicen los estudiosos que Jonatán no tenía, porque muchas veces yo pensaba y decía, no, Jonatán y David tenían la misma edad, o sea, eran iguales de jóvenes. Pero no, los estudiosos dicen que David era más joven que Jonatán le tenía por ahí 20 años más de edad. Pero él hizo como ese feeling con él y él le vio la voluntad, vio en él la voluntad de lo que Dios iba a hacer. Que aunque él era el heredero, él vio que David iba a ser el siguiente rey. Y en este proceso él dijo, aunque yo pierda, yo prefiero tu bien. Aunque yo pierda, yo prefiero tu bien. Y es ahí donde es como yo me hago a un lado para que seas tú el que se levante. Siento que es muy diferente al sistema. ¿O qué nos pasa cuando estamos en el trabajo? Que en el trabajo, ¿qué pasa? Llega alguien con un cargo parecido y yo llevo 20 años y esa persona como que le pusieron el sueldo más alto y como que el jefe le está hablando mejor y le invita. ¿Qué pasa en nosotros? Decimos, no. Nos hacemos a un lado, no, nos da rabia, nos da mal genio, nos da todo, pero eso es. Dice, él se hizo a un lado, él cogió y se hizo a un lado, perdiendo que el trono, haciéndose a un lado diciendo, esto no es mi herencia, yo te la doy a ti, yo elijo tu bien por el mío. O sea que cuando vemos el amor de Jonatán, ¿cómo era? ¿Interesado? No, era un amor desinteresado. Y es ahí como vemos el amor de Jesús con nosotros. Ese amor de Jesús con nosotros, que asumió el costo que nosotros teníamos que pagar. Él asumió el costo que nosotros teníamos que pagar. Él lo asumió. Y por eso lo dice en Lucas 22:20, nueva versión internacional. Y que tiene Reina Valera, me gustó mucho como dice acá, nueva versión internacional. Dice aquí, de la misma manera, tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Que es derramada por ustedes. O sea, él le dijo, esta sangre representa que yo voy a dar mi vida, ¿por quién? Por ustedes. Yo me hago a un lado para que ustedes vivan. Yo muero, ¿cierto? Pero ustedes van a ¿qué? A vivir. Yo pago la condena, la deuda, pero ustedes no me van a pagar. ¿Sí ve ese amor de Jesús con nosotros? ¿Ese amor qué? Incondicional, ese pacto, porque él dice acá, esta copa es el nuevo ¿qué? Pacto en mi sangre,
que es derramada por ustedes. Y es que el pacto se basa en un amor que no deja de ser. ¿En un amor que no deja de qué? De ser. Y nuestro amor es condicionado o incondicional, porque nosotros, lo que yo les decía ahorita, damos y nos dan. Si este amigo me falla, olvídese. Si mi papá me falla, olvídese. Si mi esposo me falla, hasta aquí terminó la relación. Si mi amiga me falla, aquí ya no volvemos a hablar. Ese es. Pero el amor y este pacto que el Señor hizo con nosotros se basa en un amor que no deja de ser. Y miren que cuando hay amistades de pacto, no se va a destruir ni se va a romper esa relación. Porque algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que somos seres humanos y vamos a fallar. ¿Cierto que sí? Nosotros somos seres humanos y vamos a fallar. Y yo puedo fallar, pero no dejes de amarme. Yo puedo equivocarme, pero no dejes de amarme. Y ustedes han fallado, y muchas veces han fallado, pero yo no los he dejado de amar. No los he dejado de amar. Y ese es el amor que Dios nos da. Que aun cuando fallamos, que aun cuando nos equivocamos, porque somos seres humanos y nos equivocamos, yo no puedo dejar de amar a esa persona que tal vez se volvió como mi hermano, a ese esposo o a esa esposa que tengo al lado porque quizás hizo algo, yo no puedo dejarla de amar. Y también espero lo mismo, eso recíprocamente, de que esa persona me siga amando aun cuando falle, aun cuando tal vez no cumple mis expectativas, aun cuando no haga lo que tal vez yo quiero, que yo no puedo dejar de amar. Ese es el amor. Dios es un Dios de pactos. Y ese es el pacto de Jesús, que se basa en amarnos unos a otros, en un amor que no deja de ser. Y yo cuando miro y pienso, digo, Jesús, yo creo que pienso en un momento, Jesús nos ama tanto, que aun cuando nosotros ni siquiera lo miramos, Él nos sigue amando. Él nos ama tanto, que cada mañana nos da una nueva oportunidad, que cada mañana extiende su misericordia. Porque Él dice, yo ya no me acuerdo de ayer, hoy es un nuevo día, dime. Ese es el amor de Jesús, ese es el pacto, el amor de pacto de Jesús. Ese es el amor de Él. Que cuando mi amigo, mi hermano falla, yo no puedo dejar de amarlo, sino que al contrario voy a estar con Él, lo voy a levantar, lo voy a curar y voy a estar ahí. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros como iglesia seamos una familia que aprendamos a dar oportunidades y a levantar al otro cuando está caído, cuando quizás ha fallado. Porque quizás muchas veces nosotros lo que hacemos es, esa persona ya no es mi amigo, ya ni lo llamo, ya ni le contesto, ya ni nada. No, el Señor nos dice en su palabra que el amor nunca dejará de ¿qué? De ser. El amor cubre multitud de ¿qué? De faltas. El amor tiene que prevalecer por encima de las equivocaciones de un hijo, de las fallas de una madre, de los errores de unos pastores, de los errores de un compañero o un consiervo de acá. Tiene que prevalecer por encima de todo. Y eso fue lo que pasó con Jonathan y David. Ellos hicieron un pacto, y este pacto que hicieron ellos trascendió a sus generaciones. Porque tremendo. En 1 Samuel 20, 14, 15, que sé que ya no lo tienen, se los voy a leer, búsquenlo ustedes en la Biblia. Búsquenlo, 1 Samuel 20, 14, 15. Dice que después de que pasó todo el proceso, que Saúl muere, Jonathan también muere. Antes de eso, de que pasara todas las cosas, Jonathan le dijo a él, en 1 Samuel 20, 14, 15, le dice que le vuelve a confirmar el pacto que hizo con David, y le dice, y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras yo que viva. Porque Jonathan sabía que David iba a ser rey. Digo, o sea, siempre, aun cuando tengas ese cargo, aun cuando te asciendan, aun cuando te salgas de negocio, aun cuando estés en un lugar más alto, no te olvides que siempre vamos a ser ¿qué? Amigos. Pero miren tremendo lo que le dice después. Le dice, pero si muero
trata a mi familia con este fiel amor. Aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Pero, aun si yo muero, acuérdate de mi familia. Y dice que después de que Saúl y Jonatán murieron, y ya David era un rey, este pacto que él hizo con Jonatán se vino a su mente. Y dijo, ¿ha quedado alguno vivo del linaje o de la familia de Saúl y de Jonatán? Dijo, ¿ha quedado alguien vivo? Y fue cuando dijeron, sí, quedó vivo el hijo de Jonatán. Y le empiezan a contar la historia de David. Le dice, y este niño era lisiado, porque cuando vino la matanza, cuando vino la muerte de Saúl, cuando murió Jonatán, la nodriza que tenía el niño salió corriendo con el niño y se cayó, y el niño, sus pies fueron afectados y no puede caminar. Dijo, y estaba en otro lugar, en un lugar que se llama Lodebar. Lo sacaron, claro, porque cuando se coloca un rey, ¿qué pensaron? A toda la familia del antiguo rey, este rey nuevo, ¿qué va a hacer? Va a matar a toda la familia. Y por eso la nodriza lo que hizo fue sacarlo y llevárselo a un lugar apartado, pensando que a este niño lo iban a matar. Cuando David recordó, ¿qué hizo? Tráigalo. Y es tremendo porque él lo mandó a traer. Y yo creo que David, cuando vio a Mefibosé, el hijo de Jonatán, yo creo que se acordó de Jonatán. ¿Y sabe qué hizo? Preparó una mesa y lo sentó ahí. ¿Cómo se sentía Mefibosé? Perdió a su papá, perdió toda su familia, estaba con una discapacidad, pero el rey lo mandó a llamar. El rey le preparó una mesa y el rey le dijo, siéntate aquí conmigo, que vas a cenar conmigo. Y cuando yo miro esto, ese pacto que David hizo con Jonatán, puedo ver el pacto que Dios hizo con nosotros, que aún nos llama y nos dice, ven a la mesa, ven, no importa si no puedes caminar, ven, no importa si tienes tal vez esta aflicción, esta situación, ven, te sientas a mi mesa, porque yo hice un pacto por ti, porque yo no me he olvidado que yo morí por ti y pagué un precio por tu vida y lo entregué todo por ti. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Ese es Jesús que nos ama. Ese es Jesús que dice, mi pacto no lo acabaré contigo. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos tener con el que está al lado, que podamos tener amistad. Mira que su casa es casa de familia. Llegamos, nos conocemos, y quizás muchas veces ni nos saludamos, pero empieza una amistad, pero que nada pueda dañar esa relación y que podamos ser como el Señor espera, que podamos llegar a ser hermanos y amarnos los unos a los otros. O que papá y mamá les gustaría sentarse a la mesa con sus hijos odiándose, llenos de envidia, de rivalidad y no queriendo ser. ¿Cierto que no? Y el Señor hizo un pacto con nosotros de sangre para que nosotros, así como Él nos llama a la mesa, nos sienta al lado de Él y nos dice, tú eres parte de mi familia, que nosotros podamos hacerlo con los que están al lado y podamos hacer ese pacto, no un contrato que tú me das y que yo recibo para que sigamos siendo amigos, sino que podamos decir, cuenta conmigo, aun cuando me falles, yo te voy a seguir amando, aun cuando me traiciones, yo voy a estar ahí, aun cuando hagas, ahí voy a estar, porque eso Jesús lo ha hecho con nosotros. Jesús a diario lo hace con nosotros. Y si tú no crees, ¿por qué estás hoy aquí? ¿Por qué estamos hoy acá? Si quizás ayer le fallamos, pero Él permitió que noche durmiéramos, abriéramos nuestros ojos y estuviéramos aquí. Lo segundo que pasó, miren, tremendo, está ahí mismo en 1 Samuel 18, versículo 4, nueva traducción viviente, dice acá. Y entonces después de que Jonatán dice, hagamos un
¿cierto? Que él dice, o sea, es que es tremendo porque la Biblia dice, él llegó a amar a David como si se amara a sí mismo. Y ese es el amor de Jesús hacia nosotros. Y miren cómo selló este pacto con David. Le dice acá en 1 Samuel 18:4, dice, para sellar el pacto quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. ¿Sabe qué hace? La segunda característica que todos tenemos que empezar a vivirla y apropiarnos de esto, que debemos ser amigos de honra, una amistad de honra. Porque él, cuando le hizo el pacto con él lo que hizo fue darle regalos. Él cogió y se despojó de su ropa de príncipe, porque acuérdense que él era un príncipe, ¿cierto? Él era el hijo del rey, entonces era un ¿qué? Un príncipe. Él se despojó de su ropa, se despojó de su espada. Imagínense que los estudiosos dicen que solamente Saúl y Jonathan eran los únicos que tenían una espada. El rey y el hijo eran los únicos que tenían una espada. Pero él se despojó de sus vestiduras, se despojó de su espada y se despojó de su cinturón y se lo entregó a él. Recordemos algo, que Jonathan era un soldado que peleaba, un soldado que estaba con su papá y me imagino que lideraba un ejército. ¿Sabe qué representa esto? Que le dijo, mira, yo cuando meditaba en esta palabra, Dios me hablaba tantas cosas y le compartía a mi esposo. Yo le decía, tremendo, porque este joven, este Jonathan, le dice, hagamos un pacto de amistad, pero no solamente queda eso, lo voy a sellar, ¿sabe con qué? Me voy a quitar la ropa, me voy a quitar la espada y te lo entrego a ti. O sea, le estaba diciendo, profetizando, ¿sabes qué? Tú eres el rey y tú vas a ser un tremendo guerrero, porque si se conoce lo que David hizo en su reinado, era que él era un rey, un guerrero, y él se quitó las vestiduras diciéndole, tú vas a ser el rey, y le dio la espada y dijo, y tú vas a ser un tremendo guerrero. Y yo pensaba y meditaba, porque como que una vez queda como, lee el versículo y queda acá. No, uno tiene que empezar a recrear toda la historia. Y me dice, no, yo me imagino que le dijo, ven, yo te enseño a pelear, ven, mira, yo manejo la espada así, ven, yo manejo acá esto, ven, mira tal cosa. O sea, yo creo que él empezó a enseñarle tantas cosas a Jonathan. Él se le olvidó, él no estaba lo que quizás en el papá estaba, porque el papá estaba endemoniado. Él dijo, inclusive en un momento llegó y le dijo, ¿usted qué le pasa? Hijo de mala madre, le dijo Saúl al hijo, a Jonathan, hijo de mala madre, es que no se da cuenta que si David está vivo, usted no va a ser rey. Imagínense. ¿Pero usted cree que a Jonathan le importaba eso? No, no le importaba eso. Él sabía y él quería ser, él dijo, yo ya no voy a ser el rey, yo me hago a un lado y voy a ser tu escudero. Y mira, tremendo, porque en Efesios 6, ¿se acuerda que se habla de la armadura de Cristo? La armadura que nos decimos y siempre, y yo me coloco el yelmo de la resurrección, el cinto de la justicia, la coraza de la verdad, el escudo de la fe, la espada, las sandalias para llevar presto el evangelio. Pero todas esas, esa vestidura, ¿cierto? Esos implementos, mira que son hacia adelante, ¿sí ves? Yo me coloco el yelmo, yo me coloco el escudo, yo cojo la espada, yo me coloco el cinto que es el cinturón, yo me coloco el asestor. Pero ¿sabes qué es tremendo? Que no hay nada de protección atrás. ¿No se han dado cuenta? ¿Sabe quién le protegió la espalda? ¿Quién le protegía la espalda a los soldados? El escudero. El escudero. Ven, llévense. Ven, hasta acá. ¿Saben qué hacía el escudero? Hacerse acá, detrás, vamos de lado, acá. Estaba guardando la espalda. Eso fue lo que hizo Jonathan. Le guardó la espalda. Él le dijo, yo ya no voy a ser el rey, yo voy a ser tu escudero y voy a guardar tu espalda, voy a guardar tu espalda. Y cuando leemos 1 Samuel podemos ver a un tremendo escudero que le guardó la espalda siempre, aun cuando su propio papá, el papá de Jonathan, quería matar a David. Porque cada vez que el rey Saúl, endemoniado, quería matar a David, ahí mismo salía Jonathan diciendo, papá, pero usted no se da cuenta que él ha sido fiel a usted.
Pero usted no se ha dado cuenta que Él mató al gigante y nos libró de esos enemigos filisteos. ¿Acaso no se ha dado cuenta? Y dice, hay un versículo. Ay, Dios mío, ¿dónde lo digo? No lo escribe acá. Pero él le dice, no, ¿acaso no te has dado cuenta, papá? Que él ha estado ahí. Y dice que en ese momento como que el rey Saúl volvió en sí y dijo, ¿sabe qué? No lo voy a matar. Te prometo, te juro, le digo así, que no lo voy a matar. Entonces ahí volvió otra vez David a la casa. Pero tremendo, porque él fue el escudero, siempre estuvo ahí, pendiente de él. Qué lindo tener unos escuderos alrededor. Personas que le guardan a uno la espalda. Personas que están ahí, que si vienen a hablarte de ti, el escudero se dice, no, perdón, tú estás hablando de una persona porque esta persona no es así, esta persona es así. Y no que te unes con otros a murmurar y a escarnecer, sino que lo honras. Ese es un escudero. Y eso fue lo que hizo Jonatán. Él se despojó de sus derechos, de sus privilegios, se hizo como escudero, se hizo como segundo. Como segundo, dice en 1 Samuel 23:17, dice, y yo seré el segundo a ti. Se sometió con gusto a la voluntad de Dios. Se sometió con gusto a la voluntad de Dios, apoyando de todo corazón ¿a quién? A David. Eso lo dice. ¿Y sabe qué hace la honra? Yo quiero decirles a ustedes, para que le digan que está al lado. La honra une, la honra restaura, la honra promueve. ¿Sabe qué hace la crítica y la murmuración? Desune, daña, divide. Eso hace la crítica. Cuando yo murmuro, cuando no estoy de acuerdo, cuando no me parece, estoy dañando, estoy dividiendo. Y es ahí donde nosotros tenemos que elegir. O yo me coloco con el plano de Dios, hacer aquel que honro a los demás y los bendigo, o me coloco en el plano de Satanás, porque Satanás es el que le gusta dividir, que haya murmuración, que haya división, que no haya unidad, que no haya amigos. Yo me acuerdo de alguien que decía, es que amigos no hay, todos son falsos. Y yo decía, no, si pueden haber, la palabra lo dice, si pueden haber amistades que se vuelven como hermanos. Cuando uno habla así es porque le falta sanidad, pero sí puede haber. En Dios pueden haber amistades que se vuelven como hermanos. Y eso es lo que hace la honra, es ver al otro no según su condición, sino verlo de acuerdo al diseño de Dios. ¿Cómo tú ves a tu hermano que está al lado? ¿Cómo le estás viendo? ¿Cómo tú ves al que está al lado? ¿Lo ves según su condición o lo ves según el plano como lo ve Dios? Mira que la ofensa ha llegado a separar grandes amigos. Y a veces uno quiere la razón más que el amor. Y la razón muchas veces nos lleva a perder relaciones de pareja, relaciones con hijos y amistades hermosas que parecen hermanos. Y Jesús, ¿sabes qué hizo? Amar. Para él era más importante el amor que la ofensa. Yo te digo a ti, para ti, ¿qué es más importante? ¿El amor o la ofensa? Porque cuando tú amas, hay restauración. Dice que el amor nunca deja de ser. El amor siempre va a ser. Cuando tú amas, tú restauras, tú honras. ¿Y qué es honrar? Es creer en la otra persona, es levantarla, es verla como Jesús la vio. Satanás juzga y condena, pero el Señor no. Jesús, mire tremendo lo que dice Filipenses 2, 5, 7. Jesús, siendo Dios, se despojó. Dice, mire lo que dice Filipenses 2, 5, 7, nueva traducción viviente. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no se consideró ser igual a Dios, fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció ¿a qué? A sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y es tremendo porque Jesús, al despojarse de ese lugar de preeminencia,
al dejar ese lugar, ¿sabe qué hizo? Al entregarse completamente, Él nos transformó. Por eso hoy tú y yo somos diferentes. Por eso hoy tú y yo tenemos un ADN diferente. Por eso hoy tú y yo tenemos una vida diferente. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace Jesús. Mira que Jesús, cuando tenía a sus amigos, a sus 12, cuando Él los llamó, Él no se fijó en el momento, en la condición que ellos estaban. Unos pescadores tal vez no letrados, burdos, quizás ordinarios para hablar, quizás no tan bien vestidos. Pero ¿sabes qué? Jesús, cuando miró a esos amigos, a esos nuevos amigos, ¿sabe qué hizo Él? Honrarlos. ¿Sabes por qué? Porque Él sí vio lo que había en ellos. Él, cuando vio a Pedro, Él no lo vio como ese pescador burdo, como ese pescador tal vez mal hablado, mal geniado, atravesado, como leemos en la palabra, sino Él lo vio como un pescador de hombres. Porque así es Jesús. Jesús no ve nuestra condición, quizás la que estamos. Jesús ve más allá de lo que quizás nuestros ojos naturales ven. Y por eso honrar es promover. Es verlo no según nuestra condición, sino verlo como Él lo ve. Jesús vio en sus discípulos, ¿sabe qué vio? Los vio como diamantes, los vio como oro, los promovió. Óigame, a esas mujeres que eran pecadoras, después no fueron las más grandes evangelizadoras. Ese es Jesús, el que honra. Imagínense que dice que Felipe llega y le dice a Natanael, a uno del que fue después amigo de Jesús, discípulo de Jesús, le dice: Natanael, según lo que decía Moisés, según los profetas, ha llegado Jesús de Nazaret. Él es el Mesías. ¿Y sabe qué dice Natanael? Dice: ¿y acaso algo bueno saldrá de Nazaret? Y mire, tremendo, porque muchas veces uno dice: mira, ¿acaso? ¿Será que hay algo bueno en él? ¿Será que sí, Dios? ¿Será que tal cosa sí o no? Y uno, ¿cómo responde? Dice: ¿qué le pasa? Se le sale la carne, se le brotan muchas cosas. Pero mire lo que Jesús hizo. Dice que en ese momento Jesús hubiera podido decir: sí, yo soy de Nazaret. Buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Sí, yo soy de Nazaret. Hubiera podido contestar así. Pero mire lo que le dice Jesús: allá viene un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Tremendo. Mire cómo lo honró, cómo le dijo. Y este cabezón llega y le dice: ¿y tú dónde me conoces? Le dice así: ¿y tú de dónde me conoces? Y le dice: yo te vi antes de que Felipe te trajera. Yo te vi debajo de esa higuera. Yo te vi. Y mire que en ese momento se le abrieron los ojos a Natanael. Se le abrieron los ojos y dijo: tú eres el Rabí, tú eres el Dios. ¿Sabes qué hace la honra? Abre los ojos de las personas. ¿Sabe qué hizo Jesús conmigo? Cuando me miró, Él vio algo que ni siquiera yo misma había visto. Cuando yo llegué a la iglesia, me acuerdo de lo que decían: uy, Dios te va a usar, Dios te va a usar. Yo decía: pero si yo soy la más penosa, la más tímida, la que me hago allá de últimas, la que me escondo en las reuniones de hogar, cuando dicen, porque cuando dicen: ¿quién va a orar? Y yo decía: no, que a mí no me toque, que a mí no me toque orar por Dios, que a mí no me toque porque yo me enmudezco, que a mí no me busquen. Y yo iba y me escondía, a mí no me gustaba, y preciso me llamaban. Había uno que decía: venga que usted. Y yo decía: no, déjenme quieta, aquí para que haya alguien así parecido, déjenme quieta, vino conmigo, no se meta, que yo, no. Pero Dios, que estaba viendo en mí algo que ni siquiera yo lo veía, algo que yo no veía. Él creyó en mí antes de que yo misma, yo no creía en él. Yo no me visualizaba así, yo no me visualizaba predicando, yo no me visualizaba, pero él sí. Él lo honra. ¿Y sabes qué hace la honra? Levanta al hermano que está al lado. ¿Sabe qué hace la honra? Quitar las vendas que hay en tus hijos, en tu esposo, en tu mamá. No le sigas diciendo: usted no sirve para nada. Es que da cuenta que ¿sabe quién hace eso? Satanás. Satanás a uno le pone un 1. Dios sabe que le pone a uno un 10. Él lo promueve a uno. ¿Y sabe qué hace más?
lo equipa. ¿Qué hizo Jonatán con David? Él le dijo, mira, tú vas a ser el rey, yo me hago a un lado, pero mira, aquí está la espada. Cuenta conmigo que yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar cómo vas a manejar esa espada. Yo te voy a enseñar cómo debe ser un rey. Yo creo que Él le hizo muchas cosas. ¿Qué hace Jesús con nosotros? Él coge y nos promueve, pero también nos equipa. Él no nos manda así, bueno, vaya, láncesen allá y si caen, pues, no. Él ve en nosotros tanto potencial, pero nunca nos deja solos. Nunca, nunca. Cuando tú honras al que está al lado, cuando tú le dices, mira, tú eres una joya valiosa, ángel, tú eres un tesoro muy grande, Dios te ama. Digo, los ojos se abren. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un enemigo que a diario nos dice, no sirves para nada, eres un fracaso, vas a seguir fracasando, vas a seguir en esto, mira, tu hogar no funcionó, tus hijos se fueron, te dejaron sola, tú no sirves para nada. Ese es Satanás, que lo único que hace es meter el dedo en la llaga y hacernos pensar que no servimos para nada. Pero yo digo, hay un Dios muy grande y un Jesús hermoso que nos soñó antes de la fundación, que nos formó en su provida y que dice, yo te traje a esta tierra con un propósito grande. Yo te coloqué aquí en Vino Nuevo para que seas una columna. Yo te coloqué aquí para que seas luz en medio de la oscuridad. Yo te traje aquí para que alumbres a otros. Yo te traje aquí. Eso es lo que hace Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como hermanos, es levantar el uno al otro. No el acabarlo y aplastarlo. No podemos seguir haciendo así. El escudero le guarda la espalda al otro. El escudero dice, él está mal para acá, mira, yo lo arrastro y corre. No es el que dice, no, eso es una cosa. No. Nosotros, el Señor nos dice que en nosotros haya la honra. Y la honra es el poder levantar. La honra es poder creer en el que está a tu lado. La honra es que tú creas en tu hijo. La honra es que tú creas en ese jefe que está allá. La honra es que tú creas, porque cuando tú honras, tú haces cosas diferentes en él. El ciego empieza a ver. Yo estaba ciega, pero cuando el Señor usó la boca de muchas personas para empezar a darme palabras, los ojos empezaron a abrir. Y yo decía, Señor, de verdad. Y yo decía, sí, Señor, yo voy a hacerlo. Tengo mucho temor, pero yo me lanzo. Yo no sigo así escondiéndome y reuniéndome. Yo me lanzo. Porque mis ojos empezaron a abrirse. Porque empecé a ver que no era que yo lo estaba haciendo en mis fuerzas, sino era Jesús. Eso es lo que hace el Señor. ¿O acaso Jesús, cuando Saulo, que se llamó después Pablo, qué hizo con él? Cuando todos miran, dicen, un asesino. Pero ¿quién fue después? Tal vez Saulo fue un asesino, pero Pablo, ¿cómo se volvió? Como uno de los más grandes evangelistas, que llegó a donde muchos otros no pudieron ir. Eso es lo que hace. ¿Qué hizo Jesús con Simón? Simón el mal geniado, el peleón, el que no hacía caso, el que se agarraba a pelear con el que compraba las peleas. Dijo, ¿sabes qué? Tú no te vas a llamar Simón, tú te vas a llamar Pedro, porque en ti voy a levantar mi casa, mi fundamento. Ese es Jesús, que a diario nos enseña lo que es la honra, que a diario nos enseña que cuando tú honras, tú estás promoviendo a tu hijo, que cuando tú honras, tú estás promoviendo a tu esposo, que cuando tú honras, tú estás promoviendo a la persona que tiene al lado, que quizás el diablo lleva días diciéndole no sirve, mire que la usted no es bruto, ¿no se da cuenta que soy bruto? Se no sirve. Pero cuando tú declaras y te pones y usas la boca para honrar a esa persona va a decir, oiga, sí, porque ese es Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer. Mira que Jesús lavó los pies de ¿quién? De Judas. Si yo le voy a decir, saca ese traicionero de acá, que no lo quiero ver, que es el que me bendiga allá con esas monedas. Mire, ¿sabe qué hay? Sáquenlo, exclúyanlo de acá, que es un traicionero que le cogió. Y antes de partir, le lavó sus pies. Le lavó sus pies. Ese es Jesús, que nos llama a que nos honremos unos a otros. Ese es Jesús. ¿Y saben qué? La omnipresencia de Dios se manifiesta en lugares donde hay pacto y honra.
la omnipresencia de Dios se manifiesta en lugares donde hay pacto y honra, donde prevalece más el amor que la crítica, donde prevalece más el que tú le digas, tú puedes ser mucho mejor.